Vamos a ir a otro elemento importante que la primera clase lo mencionamos, pero que por ahora no le estuvimos dando demasiada importancia, que es el plano C. Habíamos dicho que el plano C es el plano de trabajo, es el plano donde nosotros operamos y trabajamos. Es lo que nosotros vemos acá en la pantalla, con esta cuadrícula que se ve con una línea verde y con una línea roja. Fíjense que lo vemos tanto vamos a correr esto, así no molesta tanto. Ahí lo tenemos, esto también. Ahí está, es lo que tenemos en la vista frontal, en la vista lateral derecha, en la vista superior y en la perspectiva. En este caso, si tuviéramos una isometría, también sería exactamente lo mismo. Y acá lo que sucede es que este plano lo que me permite a mí es trabajar, ya les digo, sobre ese plano. Si yo, por ejemplo, quiero dibujar algo a partir de la vista lateral derecha, o sea, desde aquí, yo vengo, pongo, por ejemplo, un cilindro y empiezo a dibujar. Ahora, no es lo mismo dibujar un cilindro en la vista lateral derecha que en la vista frontal o que en la vista superior. ¿Por qué? Porque el cilindro lo dibuja a partir de una base circular y lo extruye en altura. Entonces, si yo lo empiezo a dibujar desde la vista lateral derecha, la base me la va a hacer sobre el plano C de la vista lateral derecha, o sea, desde este lugar. Yo pongo la base, fíjense cómo se construye en la perspectiva, como para tener una idea espacial de cómo yo estoy construyendo este cilindro, marco el radio y marco la longitud. La puedo marcar de nuevo en cualquiera de las proyecciones. Se la marco para acá y ahí la tengo. Si yo lo hubiera construido, vamos a hacerlo en la capa 1. Si yo lo hubiera construido, ahí está. Si yo lo hubiera construido en la vista frontal, vamos a hacerlo nuevamente. Acá venimos, cilindro, tengo acá la base, agarro su longitud y ahí la tengo de nuevo. Ahí me aparece. Y también, obviamente, otra opción hubiera sido construirlo en la vista superior, que en este caso ya lo hicimos. Y acá fíjense, como nosotros en la perspectiva el plano C lo tenemos ubicado igual que en la vista superior, lo ven acá, fíjense que este cilindro, que es este de acá, tiene la base paralela al plano de proyección horizontal, a la vista superior. Entonces, el plano C coincide en ambas vistas, como lo vemos acá. De esta manera yo puedo, obviamente, cuando quiero ejecutar un comando bidimensional, poder hacerlo, si lo quiero hacer sobre lo que sería la planta, lo puedo hacer en la vista superior o en la perspectiva. Digamos, si yo quiero dibujar un rectángulo, o por ejemplo un polígono, que es la opción que tenemos acá, este de acá, si yo pongo un centro, fíjense que me lo construye sobre la base, porque me lo está construyendo sobre el plano C. Esto también es importantísimo. ¿Por qué? Porque este plano C nos da como la base donde nosotros queremos trabajar. Y porque aparte nosotros tenemos la posibilidad de usarlo como guía de trabajo sobre el plano cero. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que nosotros queremos dibujar una polilínea. Vamos acá al comando polilínea, este que tenemos aquí, y dibujamos una polilínea que una varios puntos de los que tenemos aquí. Tenemos este punto, unimos unimos uno por acá, uno por ahí, uno por ahí, y le damos Enter. Tenemos esta polilínea. Fíjense que esta polilínea que nosotros dibujamos acá es una polilínea tridimensional. La vemos ahí, la vemos en todas las proyecciones como una línea que va apareciendo. Nosotros podemos utilizar un comando, en realidad es una propiedad que tiene Rhino, que nos permite trabajar solamente en el plano C, en cualquiera sea de las proyecciones, o sea, en cualquiera de las ventanas gráficas. ¿Cómo es esto? Utilizando el project, este que se ve acá. Si nosotros tenemos activado el project, fíjense que cuando yo quiero dibujar, vamos a desplazar esta misma polilínea, la vamos a desplazar para el costado ahí, para que no moleste. Vamos a intentar dibujar una polilínea similar. Vamos a poner polilínea y vamos a empezar dibujando. Desde este punto, pasando por este punto, pasando por este punto, pasando por este punto, terminando en ese punto de ahí y dándole Enter.
Fíjense que toda la línea me la dibujó sobre el plano C cuando yo orbito. ¿Por qué? Porque al tener activado el project, todo lo que dibuje lo va a dibujar en ese plano C. Como yo la polilínea la empecé a dibujar en la perspectiva, obviamente tomó como plano C el plano que está delimitado ahí. Si yo lo hubiera hecho, por ejemplo, en la vista frontal, vamos a hacerlo en la vista frontal, vamos a hacer una polilínea que va de este punto a este punto, por acá arriba, vamos a pasarlo por acá, vamos a pasearla un poco, vamos a desactivar el sistema ortogonal, pero fíjense que cada uno de los puntos que yo voy marcando, le doy Enter, lo tengo todo sobre el mismo plano. Ven que acá la vemos toda sobre el mismo plano. En la perspectiva no lo vemos sobre el plano C, obviamente, porque el plano C de la perspectiva no coincide con el plano C de la vista frontal, pero sí lo vemos como una línea en la vista lateral derecha, o sea, todo sobre un mismo plano. ¿Qué significa esto? Que cada proyección, o sea, que cada eh, representación del plano de trabajo, la vista superior, la vista frontal, la perspectiva, la derecha y cualquiera sea, tiene su plano C independiente. Ahora la cambiamos, Mario. Vamos a cambiar el color, así se ve más oscuro. Así no molesta. Ahí estamos. Espero que ahí se vea. Bueno, buenísimo el dato. Bueno, entonces de esa manera yo puedo independizar mi trabajo de cada vista y de esta manera también trabajar más cómodo. Decir, bueno, si yo quiero trabajar en la vista frontal, lo voy a hacer de determinada manera. Si yo lo quiero hacer en la vista superior, lo voy a hacer de determinada manera, en la perspectiva de determinada manera y en la vista lateral derecha también de una determinada manera. Y eso me da como cierta libertad. Ahora bien, no es la única libertad a la que yo puedo acceder. Y esto está buenísimo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a agarrar este prisma que teníamos acá y lo vamos a editar un poco, lo vamos a estirar. Recuerden que si yo mantenía apretado Shift y Control y seleccionaba, por ejemplo, una arista del objeto, podía deformar el objeto a partir de esa arista. Si lo agarraba desde la flechita, lo iba a estirar y ahí me va a generar una deformación del objeto. Vamos a hacerlo de igual manera sobre esta arista también. Vamos a llevarlo para allá, tiki, y ahí nos quedó deformado nuestro objeto. Supongamos que yo necesito hacer operaciones sobre esta cara inclinada que tenemos aquí, sobre esta cara que tenemos ahí, esa. Entonces yo digo, bueno, lo que tengo que hacer es perforaciones, tengo que dibujar sobre esa cara, tengo que dibujar alguna línea, alguna polilínea y demás, y no sé cómo hacerlo. Bueno, lo ideal sería tener el plano C ubicado coincidente con ese plano, de manera que yo pueda trabajar sobre ese lugar. Y eso se puede hacer. Lo puedo hacer en la vista superior, en la vista frontal, en la vista lateral o en la perspectiva. Por lo general, lo que conviene siempre es hacerlo en la perspectiva para no perder referencia de la ubicación del plano C. De cualquier manera, el plano C es un plano que yo puedo modificar la cantidad de veces que quiera, puedo volver atrás y demás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una de los desplegables que tenemos acá arriba, que es el segundo, que es C-Plane, este que tenemos acá. Y ahí fíjense que nos aparece en una lista de comandos distinta a la que teníamos antes, en donde yo puedo determinar en qué posición quiero que aparezca el plano C. Y tengo un montón de opciones, fíjense, a partir del punto origen, o sea, el punto origen obviamente es la intersección de la línea verde con la línea roja. Lo puedo hacer a partir de una elevación, digamos, dar una elevación y a partir de esa elevación yo puedo ubicar el plano C. Lo puedo hacer a partir de un objeto, a partir de una superficie, a partir de una curva, o sea, lo puedo hacer perpendicular a una curva en un determinado punto, eso es una locura. Lo puedo hacer a partir de una rotación, porque también, obviamente, acá no estamos trabajando solamente con un plano, sino estamos trabajando con un sistema de coordenadas, porque obviamente si yo roto el plano C, voy a rotar el eje X y el eje Y, y de esa manera voy a poder trabajar de una manera más cómoda. Vamos a probar, por ejemplo, fíjense, vamos a ubicarlo a partir de un plano dado por 3 puntos. Esta opción que tenemos acá.
Yo lo quiero ubicar en coincidencia con esta cara que tenemos ahí. Con esa, no, con esta cara que tenemos ahí. Esa que tenemos ahí. Entonces voy a venir a esta opción de 3 puntos y le voy a decir que el centro quiero que esté acá. En este punto vamos a sacar el proyecto porque si no vamos a hacer macana. Siempre tengan en cuenta eso porque si no me empieza a trabajar sobre el plano C que ya existe y no es lo que quiero. Vamos a ubicar este primer punto, este segundo punto y este tercer punto. Una vez que los tengo, fíjense que el plano C se acomoda automáticamente a esa cara. Obviamente en la vista superior, frontal y la derecha no cambió el plano C, porque ya les digo, es independiente uno de otro. Entonces, una vez que yo lo tengo ubicado acá, yo ya puedo empezar a trabajar sobre esa cara. Supongamos que yo le quiero hacer una perforación, entonces quiero dibujar un rectángulo. El rectángulo lo voy a dibujar, acá voy a cerciorarme de estar con el project para no tomar un punto que esté por fuera, pero fíjense que yo dibujo un rectángulo y ese rectángulo aparece dibujado perfectamente sobre esa cara. Si yo ahora quiero editar esta cara, puedo seleccionarla y con el puntito desplazarlo y generar como una perforación. Obviamente lo que estoy haciendo es otro elemento, pero yo lo que puedo hacer es, y vamos a conocer otro comando, vamos a deshacer, vamos a usar el comando trim. Este comando lo que nos permite es cortar objetos, el trim. Entonces le vamos a llamar trim, nos pide seleccionar el objeto de corte, vamos a seleccionar la polilínea que nosotros tenemos creada sobre esa superficie. Una vez que lo tengamos, le damos Enter y ahora seleccionamos el objeto que queremos cortar, que en este caso sería nuestra superficie. Y ahí nos aparece perforado. Fíjense que aparece cortado, hueco. Si yo ahora quiero darle un espesor hacia adentro, puedo seleccionarlo, la curva, extruirla. Recuerden que manteniendo Control Shift apretado y la ruedita, yo lo voy a estar haciendo. Ahí lo tenemos. Se me está deseleccionando. Ahí está. Y si desplazo el círculo, fíjense que me arma como una perforación. Obviamente esa perforación o ese espesor de perforación lo estoy armando con una capa distinta, la capa original de mi rectángulo inicial. Si yo obviamente quiero que todo pertenezca a la misma capa, lo selecciono, vengo acá abajo o acá y lo cambio de capa, la default en este caso, y le doy Enter. En este caso no se cambió, porque cambié la curva, no cambié el modelo. Ahora lo cambio. Ahí está, ahora sí. Una vez que lo tengo, yo puedo unirlo todo esto. Vamos a eliminar esta curva inicial, o mejor dicho, la vamos a desplazar para que moleste, pero a un costado. Ahí la tenemos. Y ahora supongamos que lo queremos unir a todo esto. Nosotros tenemos, ahí estamos. Nosotros tenemos nuestro prisma recortado, nuestro espesor que generamos y queremos unirlo los dos. Entonces acá lo que podemos hacer es llamar al comando unir join, este que teníamos aquí, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces seleccionamos una polisuperficie, la otra polisuperficie y ahí lo unimos. Y fíjense que queda todo vinculado. El objeto sigue siendo hueco, pero también la clase pasada habíamos aprendido un comando que se llamaba cap, que lo que nos permite este comando cap es cerrar caras planas. Entonces, en este caso, como la única cara plana que tenemos que cerrar es esta que aparece acá, cuando nosotros le demos al objeto y le demos a la selección, acá, ojo, no seleccionar cosas de más, ahí está, tenemos esos objetos, le damos Enter, y fíjense que aparece ahí sí cerrado. Ahí lo vemos con mayor claridad como el objeto que antes aparecía abierto en esa ventana, ahora aparece cerrado. Y obviamente yo puedo hacer la cantidad de perforaciones que necesite y seguir trabajando sobre ese plano que yo requería. Ahí estamos. Si yo quiero volver a la posición anterior del plano C, lo puedo hacer con Previous, Undo C-Plane,
con este que tengo acá, vamos a hacerlo, volvió a su posición inicial. Si yo quiero deshacer eso, puedo poner redo. Fíjense que cuando me posiciono, si yo aprieto el botón derecho, vuelvo a su posición inicial, o sea, es como el redo. Y si ahora yo quiero ubicarlo en otra posición, puedo hacerlo también a partir de nuevo de 3 puntos. Si por ejemplo lo quiero hacer ahora a partir de esta cara, lo puedo hacer exactamente igual. O si por ejemplo lo quiero hacer a partir de un eje Z. Si yo por ejemplo lo quiero hacer perpendicular a esta arista que tengo acá, yo vengo acá, elijo Z-Plane, elijo el primer punto, este punto que tengo acá, tuki, y lo pongo el plano Z directamente, perdón, tengo activado el project, tengo que recordar eso, ahí estamos, ahora sí. Elijo este primer punto, elijo el segundo, y obviamente fíjense que el plano C me lo construyó a partir de este punto que tengo acá, y perpendicular a esa arista. Y a partir de ese punto yo puedo trabajar con lo que necesite. Esto yo puedo ir yendo, viniendo. Si yo quiero volver a mi posición inicial, lo que puedo hacer es deshacer o directamente usar este comandito que tengo acá, que lo que hace es reubicar el plano C según la vista superior, o sea, según esta vista que era la que yo tenía inicialmente. Entonces vengo acá, tuki, y me aparece directamente la misma posición que lo tenía acá. Ya les digo, no es súper necesario que esté siempre en la misma posición, porque, como saben, tanto el Rhino como cualquier programa de dibujo con dibujo vectorial se maneja con coordenadas, pero esas coordenadas nos sirven simplemente para tener una ubicación universal de los objetos en nuestro espacio de trabajo. Pero en realidad nosotros nos manejamos con referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno empieza a dibujar algo, en CAD, en Rhino, en cualquier programa, lo hace en un lugar random del espacio, no empieza en la coordenada 00. Vamos a ver que para otros programas, algunos plugins de Rhino, esto es importantísimo, pero para este no lo es. Al menos para dibujar como uno suele dibujar, no es tan importante. Entonces, de esa manera yo puedo ir editando la posición del plano C según gustos. Y de hecho, también lo que puedo hacer es guardar la posición de un plano C porque sé que la voy a necesitar después y no quiero volver a repetir la posición, qué sé yo. Yo directamente puedo guardar la posición del plano C, como en este caso, ven, y yo le puedo poner un nombre, C-Plane 1, o le puedo poner cualquier nombre que se me antoje, y después venir a buscarlo acá a la carpeta. Traerlo de nuevo porque lo necesito y me lo voy a ubicar en el mismo lugar, obviamente a partir de las coordenadas absolutas que tiene el programa. Por eso es que a veces cuando yo estoy trasladando archivos no conviene tanto, cuando tengo que manejar estas cosas precisas de posición, pero si no después obviamente lo puedo construir a partir de todos los comandos que nosotros estuvimos viendo acá sin ningún problema. Es una herramienta que cuando uno es hábil para modelar, es buenísima. Es buenísima, porque nos permite, ya les digo, trabajar en distintos planos sin necesidad de estar construyéndolo a partir de perpendiculares, horizontales y demás. Eso es también sumamente importante.